Muy buenos días o buenas tardes para todos y para todas. Queridos directivos, docentes, administrativos de las instituciones educativas de Caldas. Mi nombre es Carlos Fernando Zuluaga. Seré quien nos acompañe como asistente técnico para el mejoramiento del índice sintético de calidad. Este es un proyecto liderado por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Caldas y la Universidad de Manizales. Yo a continuación les voy a explicar una ruta para el diseño y desarrollo curricular, que será una de las estrategias que nos van a ayudar al mejoramiento del índice sintético de calidad. Si me permiten, yo les quiero mostrar el documento impreso que ustedes tendrán, se llama Ruta de Diseño y Desarrollo Curricular. Este documento impreso se los voy a explicar a continuación a través de una presentación de PowerPoint. Entonces, la ruta del diseño y desarrollo curricular está representada en este mapa mental que yo voy a empezar a desarrollar. Este mapa mental parte de la identificación de necesidades y expectativas de la comunidad educativa. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar atentos a las necesidades y expectativas del entorno, de la comunidad educativa, del contexto, para asegurar que nuestro proceso formativo es pertinente. En este sentido vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Qué esperan los estudiantes y padres de familia de la institución educativa? ¿Cuáles son las características del contexto en el que viven los estudiantes? ¿Por qué eligen el colegio los estudiantes y padres de familia? ¿Qué retos nos plantean los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales? La respuesta a estas preguntas podrán realizarse en mesas de trabajo, con actores participativos de la comunidad educativa. No se requiere necesariamente de encuestas o de otras herramientas que nos permitan identificar estas necesidades y expectativas. Voy a presentar ahora algunos ejemplos que nos facilitan la comprensión. Entonces, en el resultado de esta reflexión de la respuesta a estas 4 preguntas, esta mesa de trabajo podrá concluir que las necesidades y expectativas de la comunidad educativa y del contexto frente a la institución educativa podrían ser una formación integral y en valores, el mejoramiento en los resultados académicos, el desarrollo de competencias, la formación del inglés como lengua extranjera, que haya una sana convivencia dentro de la institución, que los ambientes escolares sean pertinentes, tanto los espacios físicos como los recursos, que los docentes sean competentes, que haya una atención a la diversidad de estudiantes. Y muy seguramente cada institución educativa podrá hacer unas reflexiones independientes y agregar otros componentes, como por ejemplo que haya una formación agroturística o agropecuaria, o quizás que se necesite el desarrollo de unas actitudes emprendedoras. Este será un primer elemento para hacer el diseño curricular. Entonces, reconocer cuáles son las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. Pero estas necesidades pueden cambiar. En este sentido, podrá ser necesario que nos preguntemos nuevamente si los estudiantes y padres de familia esperan algo diferente. Esta es una tarea que se debería hacer anualmente. O sea, cada año usted volver a revisar las necesidades y expectativas, a ver si los estudiantes y padres esperan algo diferente, si las características del contexto cambiaron, si de pronto hay otro criterio de elección del colegio, si los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales cambiaron. Entonces, ¿qué nuevos retos nos plantean esos planes de desarrollo? Entonces, tenemos listo el primer componente, unas necesidades y expectativas que se revisan anualmente. Para nuestro caso, pues será la primera vez que definimos las necesidades y expectativas. Después vamos a mirar cuáles son los elementos de entrada que se requieren para el diseño y desarrollo curricular. Frente a este reconocimiento de los elementos de entrada, hay 3 preguntas también orientadoras. Una es, ¿qué requisitos legales debo tener en cuenta para el diseño curricular? Otra es, ¿qué requisitos se establecen en el PEI para el diseño curricular? Y finalmente, ¿cuáles son las necesidades de mejora del diseño curricular que se han implementado? En este sentido, la institución educativa podrá llegar a respuestas a estas preguntas con una lista de elementos de entrada. Elementos de entrada como los fines de la educación, que son unos requisitos del PEI del diseño curricular. Los estándares son elementos de entrada para hacer diseño curricular, o sea, los referentes mínimos de calidad. Los lineamientos curriculares, que son las bases teóricas y epistemológicas de las áreas académicas, o las competencias básicas, específicas ciudadanas, y los recientes derechos básicos de aprendizaje.
Otro elemento detrás es la política y legislación educativa. Por ejemplo, la política de inclusión, la política de primera infancia, la cultura del emprendimiento y la empresarialidad, la cátedra de paz, que es muy reciente, entre otras. Del mismo proyecto educativo institucional surgen unos elementos de entrada como el modelo pedagógico, el sistema institucional de evaluación, todo el direccionamiento y la cultura institucional desde principios, valores, misión, visión, las profundizaciones o especialidades. Los proyectos transversales y de ley son elementos de entrada para el diseño curricular, el análisis de los resultados de las pruebas externas e internas, la evaluación de la eficacia del plan de estudios, los resultados de la autoevaluación institucional y del plan de mejoramiento institucional, quizás los libros y mediaciones pedagógicas o los criterios de articulación curricular. Entonces, en este segundo momento nos interesa que la institución educativa se siente y determine cuáles son los elementos de entrada que necesita para el diseño curricular. Acompañado a este video que están en este momento apreciando, ustedes van a encontrar otros videos que les van a explicar de qué manera vamos a asumir, por ejemplo, la cultura del emprendimiento y la empresarialidad en el currículo. Una propuesta para asumir como elemento de entrada la cátedra de paz. De otro lado, nos interesa mirar de qué manera vamos a transversar los proyectos de ley o los proyectos pedagógicos, institucionales también. Cómo vamos a analizar los resultados de las pruebas externas e internas y cómo los vamos a incorporar en nuestro currículo. Hay otro video relacionado con la evaluación de la eficacia del plan de estudios. Estos videos complementarios les va a ayudar a la institución educativa a preparar los elementos de entrada. Entonces, antes de iniciar el diseño, de sentarnos a hacer mesas de trabajo para el diseño curricular, es necesario que tengamos claros las necesidades y expectativas, que es una lista, que tengamos los elementos de entrada preparados, o sea, estos elementos que acabamos de mencionar, que ya estén muy bien definidos en la institución, de manera que cuando hagamos mesa de trabajo para el diseño, en realidad podamos hacer una construcción y un avance significativo en respuesta a los requisitos y a las necesidades y expectativas del contexto para ofrecer una educación pertinente. Sucede con los elementos de entrada que también es necesario revisarlos. Anualmente están cambiando. Entonces es necesario mirar cuáles de estos requisitos cambiaron o cuáles de los requisitos legales se modificaron, los requisitos del PEI o las necesidades de mejoramiento del diseño curricular se transformaron, para que agreguemos otros elementos de entrada que van apareciendo en el camino. Por ejemplo, muy pronto van a aparecer los derechos básicos de aprendizaje en ciencias. En este sentido será un elemento de entrada que nos va a llevar a hacer una resignificación curricular. Muy seguramente aparecerán otras políticas y legislaciones, así como este año también se incorporó la cátedra de paz. Estos elementos de entrada nuevos serán necesarios para que cada año uno haga un rediseño curricular, o sea, uno revise y si hay algún cambio puede hacer un rediseño curricular. Bueno, continuamos entonces con nuestra ruta. Tenemos las necesidades y expectativas reconocidas, una lista, los elementos de entrada, que son los requisitos, que son una lista, pero adicional a ellos cada uno está preparado, o sea, tenemos los documentos a la mano para poder hacer el diseño, y luego entonces a través de unas mesas de trabajo hacemos el diseño curricular. Entonces, ¿qué significa hacer el diseño curricular? Cada institución educativa, como resultados del diseño curricular, debe generar un plan de estudios por área, un plan de área por cada área obligatoria y por cada área optativa. Por otro lado, debemos tener el plan de atención integral a la primera infancia, que se hace por dimensiones, o sea, la socioafectiva, la cognitiva, la comunicativa, la ética, la espiritual y corporal, de acuerdo a lo que nos plantea la Ley General de Educación. Y adicional a eso debemos tener los proyectos pedagógicos transversales. La Secretaría de Educación, a través de la unidad de calidad y su profesional responsable, plantea el despliegue de 6 proyectos pedagógicos transversales, que son el PRAE, y ese PRAE incluye el proyecto ambiental escolar, el plan escolar de gestión del riesgo, la biodiversidad, el cambio climático, el cuidado del agua. Otro proyecto pedagógico será el de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. El tercero será la educación para el ejercicio de los derechos humanos. El cuarto, los estilos de vida saludables. El quinto, movilidad segura. Y el sexto, educación económica y financiera. 6 son los proyectos mínimos que debería tener la institución educativa. Sin embargo, en autonomía institucional, cada establecimiento educativo podrá plantear algún proyecto adicional. Entonces, el resultado del diseño es que entreguemos un plan de estudios, un plan de área, un plan de atención integral a la primera infancia por dimensiones y, como mínimo, los 6 proyectos pedagógicos transversales. Adicional a este video, ustedes recibirán
unos instrumentos, guías, para que puedan comparar con los propios y de esa manera complementarlo o fortalecerlo de tal manera que el plan de estudios cumpla con las exigencias de Secretaría de Educación y de la ley, lo mismo los planes de área, el PAI y los proyectos pedagógicos transversales. La revisión de ellos, o sea, la revisión del diseño curricular, consiste en mirar si este diseño curricular sí se hizo en los formatos institucionales. Es una revisión muy sencilla. O sea, si se definió una estructura, que sí se haya hecho dentro de la estructura. Pero viene un paso muy importante que se llama la verificación anual a través de lista de chequeo antes de su puesta en marcha. ¿Eso qué significa? Que estos resultados del diseño, plan de estudios, plan de área, PAI, proyectos pedagógicos, vamos a venir y los vamos a mirar y a confrontar frente a los elementos de entrada. ¿Qué significa? Que si yo tengo un elemento de entrada que es el modelo pedagógico, que es unos criterios de articulación, que son los derechos básicos de aprendizaje, los resultados de las pruebas saber, significa que yo necesito mirar a ver si ese diseño curricular sí incluyó el modelo pedagógico, si lo tuvo en cuenta, si sí tuvo en cuenta criterios de articulación, si sí se incorporaron los derechos básicos de aprendizaje, si los resultados débiles en las pruebas saber, si se incorporaron para hacerlo más fuerte. Esta verificación entonces es una lista de chequeo que se invita a realizar entre los mismos pares, o sea, entre los mismos docentes. Si vamos a hacer la verificación del plan de estudios o del plan de área de matemáticas, quien tendría la competencia para hacer esa verificación es un docente de matemáticas que conoce el área, que conoce los contenidos, las competencias, los derechos básicos de aprendizaje. En este sentido se invita a que entre compañeros nos entreguemos el plan de área y le apliquemos esta lista de chequeo. Aquí hay un ejemplo de una lista de chequeo que será también un documento anexo a este video y que se resignificará en un encuentro que tendremos con cada uno de los rectores y coordinadores para hacerlo a la medida de cada institución educativa. Entonces la idea es que cada plan de área verifiquemos si cumple o no cumple con el modelo pedagógico, si están articulados los grados y niveles, si se ajustó para asegurar el alcance durante todo el año, o sea que se ejecute durante todo el año, si se integraron los derechos básicos de aprendizaje, si las debilidades identificadas en las pruebas saber son consideradas en el diseño, si fue transversalizado por los proyectos pedagógicos, si incluyen los contenidos de la Cátedra de Paz. Ya aprobado el diseño, después de haber pasado esta verificación, nos interesa ponerlo en marcha. Entonces pasaríamos a una siguiente etapa que es el desarrollo curricular. ¿Qué es el desarrollo curricular? Es ponerlo en marcha en el currículo, o sea, dar las clases, el cuaderno del estudiante, la guía, las salidas pedagógicas, entre otros. ¿Qué espera uno cuando pone en marcha el currículo? Que haya un mejoramiento en los resultados de las pruebas externas, que haya un mejoramiento del índice sintético de calidad, que los estudiantes sean integrales y competentes y accedan a la educación superior del sector productivo, que haya baja repitencia escolar, que el currículo sea eficaz, o sea, que se cumpla de acuerdo a lo planeado, que haya una satisfacción de la comunidad educativa, que la institución sea reconocida en el entorno, que haya un mejoramiento permanente en los niveles de inglés, que se alcance el perfil del estudiante, que los estudiantes estén construyendo su proyecto de vida, que haya una atención a la diversidad de estudiantes y a la primera infancia, que haya una vivencia de principios y valores. Entonces, este es el impacto y el resultado que uno espera con el diseño curricular. Incluso hay que mirarlo. ¿Cómo lo miraríamos? En una última etapa que se llama validación, que sería al finalizar el año. ¿Qué sería la validación? Es mirar si esta puesta en marcha del currículo sí tuvo la capacidad de responder a las necesidades y expectativas de la comunidad. Entonces, en un consejo académico nos sentamos y analizamos qué tanto hemos mejorado en las pruebas externas. Si no hemos mejorado, hay que mirar el currículo a ver qué está pasando. ¿Cuál fue el mejoramiento del índice sintético de calidad? Si no se ha transformado, hay que revisar qué está pasando y devolvernos otra vez al diseño. ¿Tienen los estudiantes definido su proyecto de vida? ¿Qué porcentaje de estudiantes ingresan a la educación superior? ¿Qué porcentaje de estudiantes repitieron el año escolar? ¿Se desarrolló el 100% del plan de área en todas las asignaturas y en todos los grados? ¿La comunidad educativa está satisfecha con la prestación del servicio? ¿Qué tanto han mejorado los estudiantes su nivel de inglés? ¿Se está alcanzando el perfil del estudiante definido? ¿Hemos atendido a la diversidad de estudiantes logrando mejorar su conocimiento y desarrollo de habilidades? ¿Se está garantizando la atención integral a la primera infancia? ¿Se vive la cultura del emprendimiento y la empresarialidad? Con esto entonces concluiríamos esta ruta de diseño y desarrollo curricular. Entonces, rápidamente la repito.
¿Qué deberíamos tener en cuenta para el diseño curricular? Entonces, lo primero, nos sentamos como equipo de trabajo, como directivos, docentes y administrativos, a determinar cuáles son las necesidades y expectativas. ¿Qué sale de acá? Puede ser un acta o una lista de necesidades y expectativas, las cuales se revisan anualmente. Luego miramos cuáles son los elementos de entrada que necesita la institución educativa para hacer su diseño y desarrollo curricular. Y los preparamos. O sea, si un elemento de entrada es el análisis de los resultados de las pruebas saber, pues analizamos los resultados de la prueba saber para darnos cuenta en que estamos débiles, y eso lo vamos a necesitar para poder ajustar nuestro diseño. Si uno de los elementos de entrada son los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos, los estándares, los descargo y los tengo disponibles en una carpeta. Si lo que yo necesito es el análisis de la eficacia del plan de estudios, pues analizo qué tanto cumplió el plan de estudios el año anterior o los periodos anteriores para sentarme y decir yo cómo debo ajustar mi currículo para alcanzar a ejecutarlo. De esa manera preparo cada elemento de entrada, reviso si los elementos de entrada cambiaron, hago mesas de trabajo, genero el diseño curricular, que es el plan de estudios, el plan de áreas, el plan de atención integral a la primera infancia y los proyectos pedagógicos. Reviso que se hayan hecho los formatos institucionales, luego lo valido. Lo válido es que entre compañeros aplicamos la lista de chequeo a ver si sí tuvo en cuenta los elementos de entrada. Lo pongo en marcha, lo desarrollo y luego lo valido. ¿Qué significa la validación? La validación es unas preguntas que nos hacemos a ver si este plan de estudios sí permitió mejorar resultados de pruebas externas, mejorar el nivel de inglés de los estudiantes, favorecer la cultura del emprendimiento y la empresarial. Me hago preguntas a ver si ese plan de estudios es pertinente. Esta es la ruta para el diseño y desarrollo curricular. Espero que este video haya sido claro y que los videos complementarios que nos van a ayudar a entender los elementos de entrada sobre todo, les permita, queridos maestros y directivos, hacer un diseño curricular que nos permita mejorar el índice sintético de calidad.